Buenos días, estudiantes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. La fecha del día de hoy es 24 de junio y vamos a trabajar múltiplos y divisores, criterios de divisibilidad. Entonces empezamos con la definición de múltiplos. Los múltiplos de un número natural son los productos de ese número por cada uno de los números naturales. Entonces vamos a ver cuáles son los múltiplos de 2. Los múltiplos de 2, según me dice mi definición, son todos esos números naturales multiplicados por el mismo. Es decir, el 2 por 1 es igual a 2. Entonces, el número 2 es un múltiplo de 2. El resultado es un múltiplo de 2. También tenemos el 2 por 0, ¿cierto? 2 por 0, todo número multiplicado por 0 es 0, ¿cierto? También es un múltiplo. ¿Cuál más? Vamos a ver el 2 por 3, que es 6. El número 6 también es un múltiplo de 2. El número 8, 2 por 4 es igual a 8, también es un múltiplo. El número 10, 2 por 5 es igual a 10. 2 por 6 es igual a 12, el número 12 también es un múltiplo, y así todos los números que yo multiplique por el número 2, su resultado sería un múltiplo de él mismo. En este ejemplo multiplicamos 2 por 0, 0, 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, me faltó 2 por 2, 4, el 4 también sería un múltiplo de 2, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, entonces 2, 0, 4, 8, 6, 10, 12, 14, 16, 18, y así sucesivamente. Todos esos números son los múltiplos de 2. Ahora vamos a ver cuáles son los múltiplos de 3. Los múltiplos de 3 sería entonces el 0, ¿cierto? 3 por 0, 0. 3 por 1, 3, también sería el 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. Y así todos los números que tú multipliques por 3, su resultado, su total, es un múltiplo de el mismo, es decir, en este ejemplo, de 3. Y los divisores de un número natural son los números que lo dividen exactamente, es decir, al efectuar la división, si el residuo es 0, entonces eso significa de que ese número es un divisor de él. En un número natural mayor que 0, el conjunto de sus múltiplos es infinito, y el de los divisores es finito, es decir, podemos observar cómo en el ejercicio anterior, en los múltiplos de 3, ¿cierto? Yo puedo haber multiplicado, puedo seguir multiplicando más números y siempre voy a encontrar un múltiplo de él, es decir, hay demasiados números múltiplos de él, del número 3, son infinitos. Entonces, los divisores de 3 me dice que lo que debo de hacer es lo siguiente: dividir el número 3 por cada uno de los números naturales. Vamos a dividir entonces 3 entre 0. ¿Y será que yo puedo encontrar un número que multiplicado por 0 me dé 3? No, ¿cierto? Porque como nosotros conocemos, todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. Eso significa de que el 0 no es un divisor de 3. Y continuamos entonces con el siguiente. 3 entre 1. Vamos a ver. 3 entre 1, si se puede. Un número que multiplicado por 1 me dé 3. El 3, ¿cierto? 3 por 1, 3. ¿Y cuánto le falta a 3 para llegar a 3? Nada, ¿cierto? 0. Entonces, su residuo, recordemos los términos de la división, es igual a 0. Eso significa de que este número 1 es un divisor de 3. Entonces lo agrego aquí, 1. Y miremos cuál más también es divisor de 3. Ahora continuemos con 3 entre 2.
¿Y será que yo puedo encontrar un número que multiplicado con 2 sea igual a 3? Porque recordemos que aquí en su residuo me tiene que quedar 0. No, ¿cierto? No hay ningún número porque 2 por 1, 2 y 2 por 2 es 4. 4 es muy grande y el 2 es muy pequeño, ¿cierto? Entonces tampoco pude encontrar aquí un número. Entonces continuamos con el siguiente. 3 entre 3. Y un número que multiplicado por 3 que me dé 3, el 1, ¿cierto? 1 por 3 me da 3. ¿Y cuánto le falta a 3 para llegar a 3? 0. Entonces, este número 3 que está aquí también es un divisor. Entonces, lo agrego aquí, 3. Y listo, ya no puedo conseguir más divisores. ¿Por qué? Porque este número que está aquí, que vendría a ser mi divisor, debe de ser menor que mi dividendo para encontrar los divisores. Entonces, menor o igual. Entonces ya yo no puedo aquí escribir 3 entre 4 porque 4 es mayor que 3, ¿cierto? Entonces por eso ya yo sé que hasta ahí llegan los divisores. Entonces observamos cómo en los múltiplos hay infinitos números, hay muchos números, casi que tanto no puedo contarlos. En cambio los divisores no, los divisores son más pequeños, un grupo más finito, un grupo que yo puedo observar, que yo puedo ver, ¿cierto? Bueno, entonces continuemos. Ejemplo número 1. Los múltiplos de 6 serían el 0 porque 6 por 0, 0. El 6 porque 6 por 1, 6. 12, 6 por 2, 12. El 18, 6 por 3, 18. Y así sucesivamente. ¿Cuál más? Está también el 24. Está también el 30. Está también el 36. El 42 y así sucesivamente, son muchos, recordemos. Y los divisores de 6 entonces son el 1, vamos a ver si es verdad, vamos a comprobarlos. Aquí, divisores de 6. Y empezamos entonces, nuevamente. El 0 no es divisor de nadie, pero sí es múltiplo de todos los números. El 0 no es divisor de nadie, pero es múltiplo de todos los números. Entonces ya yo sé de entrada de que no puedo escribir el 0 aquí, ¿cierto? Porque estoy buscando los divisores. Pero si puedo, vamos a verificar el 1. 6 entre 1 sería 6, ¿cierto? 6 por 1, 6. Y 6 menos 6, 0. Entonces ya yo sé de que el 1 es un divisor. Ahora vamos a ver 6 entre 2. Recordemos que son por todos los números menores que él o iguales a él. Entonces aquí sería el 3. 2 por 3, 6. 6 menos 6, 0. Sigamos. Entonces el 2 también viene siendo otro divisor. 6 entre 3 sería 2. 2 por 3, 6. Y 6 menos 6, 0. Entonces también el número 3 es un divisor del 6. Miremos el 4, 6 entre 4. ¿Será que puedo encontrar un número que multiplicado por 4 me dé exactamente 6? Pues no, ¿cierto? Entonces el 4 no es un divisor de 6. El 5 tampoco es divisor de 6. Y el 6, 6 entre 6. Un número que multiplicado por 6 me dé 6, pues el 1. 1 por 6, 6. Y 6 menos 6, 0. Entonces aquí también es el número 6. Listo. Vamos a ver el libro y me dice que efectivamente los divisores son 1, 2, 3 y 6. Pero ahora me dice, el ejercicio el tema me dice que vamos a ver múltiplos divisores y criterios de divisibilidad. Vamos a ver cuáles son esos criterios. Me dice, es posible saber si un número es divisible entre otro sin necesidad de efectuar la división. Ay, qué fácil, ¿cierto? Usando los criterios de divisibilidad. Entonces, un número es divisible por 2. Un número es divisible por 2 cuando su unidad, es decir, si termina en 0, 2, 4, 6 y 8.
¿Listo? Un número es divisible por 2 si termina en 0, 2, 4, 6 y 8. ¿Listo? Ahora me dice, es divisible por 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Y ya sabemos cuáles son los múltiplos de 3. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? Son el 0, el 3, el 6, el 9, el 12, 15. Entonces me dice, si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3, entonces el número es divisible por 3. ¿Listo? Es divisible por 6 si es divisible por 2, es decir, si la última cifra, es decir, su unidad termina en 0, 2, 4, 6 y 8. Y además de eso, si yo al sumar sus cifras me resulta un número múltiplo de 3. Teniendo en cuenta esas dos condiciones, ya yo considero de que el número es divisible por 6. Es divisible por 5 si el número termina en 0 o 5. Y es divisible por 10 si la cifra, es decir, si el último número termina en 0. Listo. Entonces, otra vez replanteemos. Es divisible por 2 si el número termina en 0, 2, 4, 6 y 8. Es divisible por 3 si yo al sumar sus cifras, al sumar sus números, me resulta un múltiplo de 3. Es divisible por 6 si cumple las dos anteriores condiciones. Y es divisible por 5 si su número termina en 0 o 5. Y es divisible por 10 si la cifra termina en 0. Y aquí me muestra un ejercicio. Me dice 3570 es divisible por, entonces lo primero que veo es, miro para ver si es divisible entre 2. Sí, es divisible por 2. ¿Por qué es divisible por 2? Porque el número termina en 0. Y si termina en 0, ya yo sé de que es múltiplo de 2, ¿cierto? Ahora, es divisible por 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Entonces, sumamos 3 más 5 más 7 más 0 y eso es igual a 15. Y 15 es un múltiplo de 3 porque 3 por 5 es igual a 15. Y recordemos que el resultado de esa operación es un múltiplo de 3. Entonces, miremos, termina en 0. Ah, no, acá. Bueno, vamos por la siguiente, perdón. De 6 sí es divisible por 2 y 3. Y sí es divisible por 2 y 3 porque termina en 0 y la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Entonces 3570 también es un número divisible por 6. Ahora miremos, es divisible por 5 si la cifra, las unidades terminan en 0 y 5 o 5. Entonces veo que termina en 0. Y si termina en 0 entonces es divisible por 5. Y por último es divisible por 10 si la cifra, es decir, si el último número termina en 0. Y si termina en 0, entonces es divisible también por 0. Y vemos cómo cumple cada una de estas condiciones, es decir, que el número 3570 es divisible por 2, por 3, por 6 y por 5 y por 10. Entonces, resolvamos el siguiente de ahora es tu turno. Marca con una X según corresponda. Aquí tenemos nuestros criterios de divisibilidad. Estamos trabajando en la página 34 del libro de contenidos. Entonces empezamos viendo. Me dice, 1800 es divisible por 2. Sí, es divisible por 2 porque 1800 termina en 0. Y si termina en 0, entonces es divisible por 2, por 5 y por 10. Ahora me toca ver si es divisible por 3. ¿Cómo sé si es divisible por 3? Pues sumo sus unidades, sus números, sus cifras. Es decir, 1 más 8 más 0 más 0. Y sumo entonces 1 más 8, 9. 9 más 0, 0. Perdón, 9 más 0, 9. 1 más 8, 9. 9 más 0, 9. 9 más 0, 9. Entonces 9 es un múltiplo de 3, sí. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es igual a 9. Recordemos que la
los múltiplos son los resultados de las operaciones, es decir, multiplicar ese número por cada uno de los números naturales. Entonces también es divisible por 3. Y ahora rectifico. Si es divisible por 2 y por 3, entonces también es divisible por 6. Entonces aquí, listo. ¿Por qué? Porque cumple la propiedad. Si es divisible por 2 y por 3, entonces también es divisible por 6. Y por último, ahora miramos el siguiente número. 10.580. 10.580 termina en 0. Entonces ya yo sé, si termina en 0, ya sé enseguida que es divisible por 2, divisible por 5 y divisible por 10. ¿Qué es lo único que me falta comprobar? La suma de sus cifras. Es decir, 1 más 0 más 5 más 8 más 0. Entonces, sumo 1 más 0, 1, 1 más 5, 6, 6 más 8, 14. ¿Y 14 es un número múltiplo de 3? Pues no, ¿cierto? Los múltiplos de 3, ¿cuáles son? Los múltiplos de 3 son el 0, el 3, el 6, el 9, el 12, el 15 y ya nos pasamos, ¿cierto? El 14 debería estar justamente aquí, pero como el 14 no es un múltiplo de 3, entonces 10.580 no es divisible por 3 y por ende tampoco es divisible por 6. Listo, entonces este es mi libro de actividades, la página 30, y voy a trabajar en ella. Determina por comprensión cada conjunto. Listo. Y entonces debo de identificar qué representan todos esos elementos que aparecen en cada conjunto. Entonces miremos 0, 4, 8, 12, 16, 20 y empiezo a identificar y a recordar entonces esos números de que a mí me recuerdan, donde yo los he visto, ya los he aprendido, están todos organizados de la misma manera que están aquí, son múltiplos o divisores de un número, ¿qué será, cierto? Pero veo que ahí aparecen puntos suspensivos, es decir que hay más números. Y recordemos entonces, ¿qué pasaba cuando me decían por allá en la definición? Me decía, los múltiplos de un número son infinitos. Entonces ya yo sé que pertenecen los múltiplos de un número, ¿cierto? Escribo la M. Recuerdo algo más. Bueno, ¿cuál será? No puede ser el 2, ¿verdad? Porque faltaría el 2, porque sería entonces 0, 2, 4. No pueden ser los números pares porque falta más números. No pueden ser los números que multiplicados por el 3, ¿cierto? Porque el 4, no hay ningún número en la tabla del 3 que me dé 4. Pero el 4, ¿será que ese sí me sirve? Pues sí, sí me sirve porque 4 por 0, 0. 4 por 1, 4. 8 es el resultado de multiplicar 4 por 2. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. Entonces estos números son los múltiplos de 4, ¿cierto? Entonces, escribir este conjunto por comprensión es simplemente escribir X es múltiplo de 4. Y yo lo voy a escribir simbólicamente. Listo. Entonces, continuemos con el siguiente. Listo. 0, 9, 18, 27, 36, 45. Wow, está más difícil. ¿Qué número será? A ver. 0, 9, 18, 27. ¡Ay, sí! Los múltiplos del 9, ¿cierto? Porque si yo multiplico 9 por 0 me da 0. 9 por 1 me da 9. 9 por 2, 18. Entonces, X es múltiplo
de 9. Y ya yo sé que es un múltiplo por lo que les dije la vez pasada. Ahora mismo, porque aparecen puntos suspensivos. Y en mi definición me dice que cuando aparecen números suspensivos es un conjunto infinito y normalmente pertenecen a múltiplos de un número. Y por último, 0, 15, 45, 60. ¡Wow! Más difícil. Ya me tocará buscar qué número será. Entonces yo empiezo a multiplicar. 0 por 10 es 10. 0 por 10, 0, perdón. 10 por 1, 10. Ahí está 15. Entonces ese no es. Un número más grande. Vamos a probar con el 13. 0 por 13, 0. 13 por 1, 13. Tampoco me sirve. ¿Cuál será? Ah, el 15. 0 por 15 es 0 y 15 por 1 es 15. Entonces el último conjunto me representa los múltiplos de 15. Y esto es igual a x es múltiplo de 15. Normalmente el número que aparece después representan enseguida, me indican, me dan una idea de cuál es entonces su múltiplo. Continuando entonces con la actividad, vamos a mirar ahora del otro lado. Listo. Entonces ya veo que no hay puntos suspensivos, entonces identifico enseguida que son divisores, ¿cierto? Identifico enseguida que son divisores, pero ahora falta identificar divisores de qué número, ¿cierto? 1, 3 y 9. Ay, son divisores de qué. Si recuerdan que yo les había dicho que los divisores de 9 de un número. Si les recuerda que yo les había dicho que los divisores de un número son siempre menores, es decir, yo debo buscar en el primero, en la D, el rango entre el 1 y el 9. Listo. Y otro tic, además, si se acuerdan de este lado cuando yo les dije que aparecía así 0 y 4, yo les decía, el número que aparece después del 0 me identifica cuáles son los múltiplos. Es decir, ya yo viendo esto 0 y 4, ya yo sé que los múltiplos son del número 4. Algo parecido pasa acá, con la diferencia es que es con el número que termina, es decir, el último número, es decir, este conjunto me representa los divisores de 9 y se lee como estábamos leyendo anteriormente, se escribe x es divisor, simbólicamente yo lo escribo, de 9. Ustedes los pueden escribir simbólicamente, lo pueden escribir más detalladamente. Entonces vemos el siguiente, otra vez termina en 22. Ah, entonces ya yo sé que estos son los divisores de 2. Y este conjunto escrito de manera comprensión es x es divisor de 22. Perdón, 22. Listo. Lo mismo pasa aquí. Ah, termina en 35. Entonces esto corresponde a los divisores de 35 y escrito de manera de comprensión, de conjuntos en comprensión. Entonces es x es divisor de 35. Y listo. Terminé mi primer punto. Ya miremos el segundo punto. Entonces, ahora miremos, marca con una X el elemento que no pertenece a cada conjunto. Listo, sí. Y los múltiplos de 25, 0, 1, 0, 1. ¿Será que yo puedo encontrar un número que multiplicado por 25 me dé 1? No, cierto, porque 0 por 25 es 0 y 25 por 1 es 25. Entonces, no encuentro ningún número, tacho con una X. Los múltiplos de 12, 0, 12 por 0, 0,
12 por 1, 12, 12 por 2, 24, 12 por 3, 36, 12 por 4, 48. Ay, ¿y este 38 de dónde salió? Quiere decir de que este elemento no pertenece al conjunto. Y tacho con una X. Y continúo entonces ahora con los divisores de 19. 19 por 0, 0. 19 por 1, 19. 19 por 2, 38. 19 por 3, 57. Y 19 por 4 es igual a 76. Entonces quiere decir de que este número 78 no va aquí. Y ahora, divisores de 30. Recuerdan que yo les había dicho que el 0 no es divisor de nadie. Entonces aquí el que no pertenece es 0. El 0 es múltiplo de todos los números. Sin embargo, el 0 no es divisor de nadie. Entonces listo aquí. Divisores de 28 y empiezo a dividir entonces. 28 entre 1 es igual a 28 y su residuo es igual a 0. 28 entre 2 es igual a 14, su residuo es igual a 0, está bien. 28 entre 4 es, su resultado es 7. Aquí vamos a ir haciéndolo aquí para que lo puedan observar mejor. 28 entre 4. Busco un número que multiplicado por 4 me dé 28 el 7. Y su residuo es igual a 0, entonces el 4 sí es divisor. Y sigo con el siguiente. 28 entre 5. No, entre 7, el número que sigue. 7 es el 4. 4 por 7, 28. 28 menos 28, 0. Ahora continúo con el número 14. 28 entre 14 es 2. 2 por 14 me da 28. ¿Y cuánto le falta a 28 para 28? 0. Entonces el 14 también es un divisor de 28. Y el número que sigue es 16. 28 entre 16. ¿Y será que yo puedo encontrar un número que multiplicado por 16 me dé 28? No, ¿cierto? No hay ningún número. Entonces quiere decir de que el número 16 está de más. Y por último, los divisores de 44. Y empiezo. 44 entre 1, sí, está bien, ¿cierto? 44 entre 1. Un número que multiplicado por 1 que me dé 44, pues el mismo, su resultado es, su residuo es igual a 0. Vamos a ver 44 entre 2. Si hay un número, sí hay un número y ese número es 2, 22. 22 por 2 me da 44. ¿Y cuánto le falta a 44 para llegar a 44? 0. Su residuo es igual a 0. Quiere decir que el 2 también es un divisor. Ahora miremos el 4. 4 entre 44 entre 4, ¿cierto? Sí, hay un número y es 11. 11 por 4 es igual a 44. Es decir que su residuo es igual a 0. Y continuamos con el número 8. 44 entre 8. ¿Y será que yo puedo encontrar un número que multiplicado por 8 me dé 44? Pues no, ¿cierto? No hay ningún número. Entonces quiere decir de que, recuerden que tiene que ser exactamente 44. Como no hay, entonces el 8 lo tacho. Entonces, vamos a dejar el tema por hoy. Recuerden que tenemos un quiz, el cual va a estar habilitado de 8 a 4 de la tarde. Si tienen alguna dificultad para realizarlo, me pueden escribir.
Entonces, el compromiso para el día de hoy es trabajar en la página 31 del libro de actividades, el punto número 1 y el punto número 2. Y la fecha límite de envío es el 26 de junio. Que todos tengan un buen día. Gracias.